Aquí va mi principal preocupación con el protestantismo, y me gustaría ver un poco de interacción con esto por parte de protestantes, porque para mí esta es una dificultad que no creo que los protestantes puedan resolver. Y es una de las razones por las que creo que el protestantismo no es una opción viable para determinar lo que Jesús realmente enseñó. Esto puede sonar demasiado retórico y que alguien diga, esto ya es demasiado. Pero no, deja que me explique. Soy bien consciente de que los protestantes y los católicos compartimos la mayoría del canon de la Escritura, y en la medida que en esto es así, el protestante tiene acceso al mensaje de Jesús. Pero lo que quiero decir es que para que el protestante pueda establecer su posición, tiene que tomar sus bases prestadas del paradigma católico, pero entonces luego se da la vuelta y niega ese paradigma, con lo cual destruye el suelo sobre el que se mantiene en pie. Por esto, en mi opinión, el protestantismo es, en último término, intrínsecamente ilógico. No estoy diciendo que cada uno de los individuos que sea protestante es ilógico. Lo que digo es que el sistema mismo se autorrefuta. Y esto es lo que quiero decir. Déjame que profundice y me meta en los detalles, en vez de hablar de modo general. Déjame que explique por qué pienso que esto es así. Am, Supongamos por un momento que no soy católico. Digamos que soy un escéptico y que voy a los cristianos, a alguien que se identifique como cristiano, católico, protestante, lo que sea, solo que se identifique como cristiano. Entonces yo como agnóstico le pregunto, y mira, no pregunto por qué debería creer el mensaje de Jesús, eso no es lo que pregunto, que no se malentienda. Le pregunto algo distinto, le pregunto, ¿por qué debería yo creer en tu afirmación de que el Nuevo Testamento es un testimonio acertado de las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué debería creer eso? De nuevo, la pregunta no es por qué debería creer el mensaje del Nuevo Testamento. Esa no es la pregunta. La pregunta que estoy haciendo es por qué debería creer que el Nuevo Testamento es un testimonio fiable de lo que Jesús realmente enseñó. Dado que Jesús no escribió nada, no nos dejó ningún libro ni nada, tenemos que fiarnos de lo que otros dijeron sobre él. Entonces mi pregunta es, ok, un protestante especialmente me va a referir al Nuevo Testamento, en concreto a los 4 evangelios. Quedémonos con los 4 evangelios y hablemos sobre el protestantismo, y luego le plantearé la misma pregunta a la perspectiva católica y eso sacará a relucir cuál es mi punto. Si le pregunto a un protestante por qué debería mantener los 4 evangelios, lo que suelo escuchar es algo así como, bueno, hay un testimonio histórico que nos dice que estos textos son un testimonio fiable con respecto a las enseñanzas de Jesús. Hay evidencia histórica de que son narraciones fiables, ¿ok? Pero también puedo poner sobre la mesa textos igual de tempranos y contemporáneos que son evangelios y también pretenden contener las palabras de Jesús, pero que un protestante no va a aceptar. Los gnósticos, por ejemplo, tenían sus propias escrituras. No me refiero a los que son posteriores a la época apostólica, sino al mensaje, incluso si no fue escrito, al menos que los gnósticos decían que Jesús había dado. Esto fue ciertamente contemporáneo a alguno de los 4 evangelios. Entonces, si ahí fuera, hay otra gente que dice, esto es lo que en realidad enseñó Jesús y es muy diferente, entonces tengo que decir que simplemente apelar a algo que sea muy temprano no va a funcionar. La antigüedad per se no nos lleva a los 4 evangelios porque hay otros textos sobre Jesús que también son tempranos. Ergo, este no puede ser un estándar suficiente. Apelar simplemente a la antigüedad. Es importante, sí, es útil. Algo que aparezca en el año 200 es menos probable que sea fiable comparado con algo que aparezca en los 60 o 70. Es decir, sí pienso que tiene mérito apelar a la antigüedad, pero eso solo no resuelve la cuestión.
Robert Eno, historiador católico, en su prefacio de la serie Mensaje de los Padres, en su prefacio al libro El Magisterio en los Padres de la Iglesia, escribe que los gnósticos también apelaron a su propia versión de las Escrituras y a su propia pretensión de enseñanza apostólica, que entraba en conflicto con los 4 evangelios. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Esa es la pregunta. ¿Qué se suponía que tenían que decir los cristianos ortodoxos en respuesta a los gnósticos? Los gnósticos también apelaban a libros que consideraban canónicos y a ciertos mensajes sobre Jesús que consideraban apostólicos, que eran tan tempranos como los 4 evangelios, y lo que estos decían sobre Jesús y su mensaje. Por lo que si alguien simplemente me señala que había un montón de gente que aceptaron tempranamente los 4 evangelios, tengo que decir, un momento, estás asumiendo lo que tienes que demostrar. Me estás diciendo que mire a estos cristianos ortodoxos que aceptaban los 4 evangelios. Pero ¿por qué me dices que los mire a ellos? ¿Por qué no me dices que mire a los gnósticos? Estás asumiendo de entrada la ortodoxia de esa comunidad cristiana. Pero tal vez los herejes eran ellos y los gnósticos tenían la ortodoxia. De nuevo, diciéndome simplemente que estos 4 evangelios fueron recibidos de modo muy temprano no significa mucho, porque ¿quién los recibió? Los cristianos ortodoxos, claro. Pero justamente lo que estoy intentando determinar es ¿en qué consiste esa ortodoxia cristiana? ¿Cuál es un testimonio fiable? No puedes decir simplemente que son esta gente y ya está. Eso no funciona. Entonces, en lo que concierne al protestantismo, no veo que sea capaz de sostenerse por sí mismo. No creo que pueda establecer sus propias bases. Creo que solo puede responder al catolicismo asumiendo ciertas cosas del paradigma católico. Pero entonces, luego socava la lógica que sostiene el paradigma que había aceptado. Y esto es lo que quiero decir. Déjame que le haga la misma pregunta al católico y compararé las respuestas de ambos, mostrando por qué no creo que el protestantismo puede establecer sus propias bases y por qué creo que es internamente inconsistente y contradictorio. Si le pregunto al católico, ¿cuál es el mensaje verdadero de Jesús? ¿Y por qué debería creer que tus 4 evangelios, por ejemplo, son un testimonio fiable del mismo? ¿Por qué debería creer eso? De nuevo, no estoy preguntando por qué debería creer los 4 evangelios y el mensaje de Jesús, sino por qué debería creer que los 4 evangelios contienen un testimonio fiable de lo que dijo Jesús. Si debo o no creer en lo que Jesús dice, eso es otro tema, pero ¿cómo sé que este texto realmente da testimonio de lo que enseñó Jesús? Si le preguntaras esto a un católico, su respuesta va a ser la misma que lo que Ireneo dijo en el siglo II, en contra de los gnósticos, que de nuevo también pretendían tener acceso a las enseñanzas de Jesús y al verdadero mensaje apostólico. Como ya lo he explicado antes en otros videos, el argumento de Ireneo resumidamente en los libros del segundo al quinto en contra de las herejías, su objeción o respuesta es: tienes que mirar al mensaje de esas personas que realmente han sucedido a los apóstoles mismos. Los apóstoles, todos estamos de acuerdo, fueron los discípulos de Jesús. Históricamente hablando, todos coincidimos con esto, ¿cierto? ¿Cómo puedo llegar a ese mensaje apostólico? Puesto que vamos a decir, bueno, las personas a las que Jesús enseñó, ellos van a ser un testimonio fiable de las enseñanzas de Jesús, porque fueron sus discípulos, sus alumnos. ¿Cómo accedo a lo que enseñaron los apóstoles? Porque Jesús no escribió nada, pero los apóstoles predicaron su mensaje. ¿Cómo accedo a esto? Porque una vez acceda a este mensaje apostólico, entonces puedo decir,
que este es un guía fiable de lo que Jesús enseñó, porque Jesús se lo enseñó a sus apóstoles. Y los gnósticos y los cristianos ortodoxos estaban de acuerdo en que esto es verdad, que los apóstoles eran una guía fiable con respecto a las enseñanzas de Jesús, pero tanto gnósticos como cristianos pretendían estar en posesión de este mensaje y tenían sus cánones, escrituras, y sus mensajes se contradecían, por lo que la mera apelación a ir a la enseñanza apostólica no funciona, porque la pregunta es, ¿cómo identifico lo que es y lo que no es enseñanza apostólica? Entonces Ireneo lo que hace es decir, estos apóstoles sabemos históricamente que fundaron iglesias, establecieron iglesias, y lo que hicieron fue ordenar hombres en estas comunidades para predicar, gobernar, enseñar y transmitir su mensaje apostólico, que es un mensaje divino que se remonta a Jesús. Los apóstoles confiaron en estos hombres designados para transmitir este mensaje y luego estos maestros ordenaron sucesores para transmitir y continuar con la proclamación del mismo mensaje apostólico. Y eso sucede hasta el presente por medio de la sucesión apostólica, y podemos, por tanto, identificar el mensaje por medio de las iglesias que los apóstoles fundaron. Esta fue la respuesta de Ireneo a los gnósticos, y lo que vemos como diferencia entre ambos, y Roverino lo señala en su prefacio, es que los gnósticos pretendían tener el verdadero mensaje de Jesús, pero no podían traer a colación nada tangible para demostrarlo. Solo podían decir, aquí están nuestras escrituras y aquí está nuestro mensaje, pero cualquiera puede decir que su mensaje es el mensaje de los apóstoles, cualquiera puede decir tal cosa. Lo que Ireneo estaba haciendo era localizar el mensaje de los apóstoles en algo objetivamente verificable en las iglesias que los apóstoles fundaron. Esto es un hecho histórico. Podemos ir a esas iglesias y podemos ver que ordenaron hombres en sucesión y que estas ordenaciones se remontan a los apóstoles. Ireneo fundamenta su pretensión en algo objetiva e históricamente verificable, con lo que uno puede verificar históricamente lo que dice, cosa que no se puede hacer con los gnósticos, motivo por el que terminaron desapareciendo al no poder sustanciar su pretensión, a diferencia de los cristianos ortodoxos, que sí pudieron fundamentar sus afirmaciones en algo objetivo, la sucesión apostólica. Esas iglesias establecidas por los apóstoles tomaron ese mensaje de los apóstoles y lo transmitieron las escrituras de los apóstoles, y otras escrituras fueron escritas por compañeros de los apóstoles, discípulos suyos. Algunos textos no fueron por apóstoles, sino por hombres apostólicos, gente que frecuentaba a los apóstoles, como por ejemplo el Evangelio de Marcos. De nuevo, esas iglesias que tenían este rastro objetiva e históricamente verificable hasta los apóstoles, estas iglesias tomaron los escritos reales de los apóstoles y los transmitieron en sus comunidades. Y algunos de sus discípulos, como Marcos, escribieron textos que también fueron transmitidos en estas iglesias ortodoxas. Es decir, podemos ir a esa comunidad que tiene la pretensión objetiva y verificable de poseer el mensaje apostólico, ir a esas comunidades y preguntarles, hey, ¿cuál es el mensaje que los apóstoles predicaron? Y veríamos cuál era ese mensaje en la enseñanza de esas comunidades, su predicación y los libros que considerasen canónicos, que considerasen escrituras. Así que de nuevo el católico te dice que es así como se identifica el mensaje apostólico, mirando la predicación y las escrituras de esa comunidad que puede rastrearse hasta los apóstoles de modo objetivo por medio de la sucesión apostólica.
Los gnósticos, en cambio, no podían hacer tal cosa. Y lo que pienso es que esto también se cumple en el caso de los protestantes. Están en la misma posición que los gnósticos, aunque no mantengan las posturas distintivas del gnosticismo. Están en la misma dificultad epistémica, porque no tienen pretensión de sucesión apostólica. Por lo general, al menos, cabe encontrar algunos anglicanos que sí lo hagan, pero los pongo entre paréntesis. Estoy hablando de la inmensa mayoría de protestantes que niegan la sucesión apostólica, no a los pocos que la mantienen. Con estos habría que tratar de modo diferente. Esto no es en respuesta a estos protestantes anglicanos ni una crítica a ellos. Habría que responderles de otra manera. Insisto, el punto es el siguiente. Los protestantes me dicen que vaya a los 4 evangelios. Muy bien. ¿Por qué debería creer que estos 4 evangelios son testimonios fiables? El católico me da un modo objetivo de decir que estos 4 evangelios son una guía fiable acerca de Jesús, los apóstoles y su mensaje. El católico me da un modo objetivo de verificar esto. El protestante no me da un modo de fundamentar sus afirmaciones. Lo que hace es ir a esas comunidades cristianas con pretensión de sucesión apostólica y me dice, mira, estas comunidades recibieron estos 4 evangelios como testigos fiables de la enseñanza de Jesús. El protestante tiene que ir a estas iglesias apostólicas para hacer esto, pero luego se da la vuelta y niega la sucesión apostólica. Esto es lo que quiero decir, que es intrínsecamente ilógico y contradictorio. No tiene sentido. La misma base que utilizamos para determinar los 4 evangelios, la sucesión apostólica, es luego justamente la cosa que el protestante niega, pero quiere seguir manteniendo los 4 evangelios. Por lo que el protestantismo no puede sostenerse por sí mismo. Lo único que puede hacer es tomar prestado de otros, negando después la misma lógica que sostiene la cosa que toman prestado. Por lo que respetuosamente, y no quiero ser grosero, así es como veo objetivamente el protestantismo, no a cada individuo, pero objetivamente el modo en que veo el protestantismo es como si una persona toma prestado mi coche y luego me lo quiere prestar a mí, pensando que nunca se lo presté yo y que siempre había sido suyo. Pero no, espera, ese era mi carro. ¿Qué haces aquí? Este es el protestante. Lo que hace es tomar prestado el canon del católico, nuestros evangelios, que están basados de nuevo objetivamente, históricamente en la sucesión apostólica. Los toman prestados y luego quieren releerlos como una refutación de nuestra postura, al tiempo que niegan la sucesión apostólica. Es intrínsecamente ilógico, en mi opinión, a menos que un protestante pueda fundamentar sus afirmaciones de modo objetivo en algo históricamente verificable. Y de nuevo, lo único a lo que me pueden señalar que sea históricamente verificable son esas iglesias que tenían sucesión apostólica que se remonta a los apóstoles. Eso de nuevo es tomar prestado de mi paradigma. Claro, serían mucho más consistentes si mantuvieran la sucesión apostólica. En tal caso, tendríamos que llevarlo por otra dirección, pues hay otros, además de los católicos, que mantienen sucesión apostólica, como las distintas iglesias ortodoxas, la siriaca y algunos anglicanos. Hay algunos que mantienen, o como mínimo pretenden mantener sucesión apostólica. ¿Sería mi argumento y el de Ireneo contra estos suficiente? No, no lo sería. Pero sí es suficiente para aquellos que niegan la sucesión apostólica y no son capaces de darme una alternativa históricamente verificable para fundamentar sus afirmaciones. Pero no sería suficiente en estos otros casos. Ahí, para ver cuál es la manera de identificar entre comunidades que pretenden tener sucesión apostólica, cuál tiene razón. Ahí creo que, en último término, uno tiene que basarlo en la idea de si hubo en la era del Nuevo Testamento algún tipo de papado. En estos casos tendríamos que ir por esta dirección, pero eso es irrelevante con respecto a lo que estoy discutiendo en este video porque me estoy enfocando en los protestantes que niegan la sucesión apostólica. Así que esta es mi preocupación y también el motivo por el que no creo que pueda considerar seriamente el protestantismo como una opción de cristianismo histórico, en el sentido en que
cuando uno realmente profundiza en el protestantismo, no pienso que tenga una pretensión objetivo verificable de poseer el mensaje de Jesús. Puedo hablar de ellos como cristianismo histórico en el sentido de que han preservado algunas de las enseñanzas del mensaje de Jesús, pero solo lo hace al precio de tomar prestado del paradigma católico, o como mínimo de las iglesias apostólicas. En este sentido, podría decir que transmite el mensaje de Jesús hasta cierto punto, al menos. Claramente pienso que hay en el protestantismo ciertas deficiencias, pero hasta cierto punto contiene algunas verdades sobre el mensaje del Evangelio y verdades sobre Jesús, y esto porque preservan el canon del Nuevo Testamento, pero de nuevo, solo lo preservan por medio de apelar a una comunidad cuya autoridad en último término tienen que negar. Así que a menos que un protestante pueda darme algo para fundamentar sus afirmaciones que sea más verificable en el grado en que lo es la sucesión apostólica, si el protestante me puede dar una alternativa comparable a esto, que no se base en la sucesión apostólica, pero que me muestre que guarda una transmisión fiable del mensaje de Jesús, soy todo oídos, y llegados a ese punto, uno debería considerar al protestantismo como una alternativa viable al catolicismo. No que crea que es suficiente, solo digo que estaría en la misma categoría que las iglesias con sucesión apostólica. En otras palabras, si no fuera cristiano y estuviera echándole un vistazo a las diferentes comunidades cristianas, creo que solo podría considerar seriamente aquellas que tienen sucesión apostólica, no el protestantismo. Por este motivo, podría tomar en consideración la Iglesia Siria de Oriente, la Iglesia Ortodoxa del Este, los ortodoxos orientales, los católicos orientales. Podría tomar estos en consideración porque tienen sucesión apostólica. Incluso podría considerar ciertas formas de anglicanismo en la medida en que pretendan mantener sucesión apostólica, al menos, y mirándolo, por supuesto, desde una perspectiva en la que lo estaría considerando como un no católico. Pero si un protestante pudiera fundamentar sus afirmaciones en algo que fuera más objetivamente verificable al nivel de la sucesión apostólica, entonces podría decir que están en la misma categoría, que se sientan a la misma mesa. Hasta entonces simplemente no veo el protestantismo en la misma categoría que estas otras iglesias. Esto no es en detrimento de las personas, su sinceridad o intenciones, solo que epistémicamente no podría considerar el protestantismo seriamente como un testimonio fiable del mensaje de Cristo, en tanto que luego me pregunto si está tomando prestado del paradigma de otro. El protestante tiene acceso a la verdad en la medida en que toma prestado el catolicismo. Pero de nuevo, es ese escenario en el que se toma prestado algo del catolicismo al tiempo que se socava la misma lógica que en el catolicismo se usa para mantener el canon de la escritura y los 4 evangelios. Esta es la lógica que Ireneo utilizó para establecer el mensaje de Jesús, y esa es la lógica que se usa para identificar el canon de la escritura. Porque hay otras escrituras ahí fuera que son contemporáneas con los evangelios, pero que no son canónicas. Algunos textos están bien, pero otros no, y destruyen el mensaje de Cristo desde la perspectiva del canon de las iglesias apostólicas, y ya lo aceptamos. Espero que esto haya sido útil para articular mi mayor preocupación con el protestantismo. Creo que si un protestante lo pudiera resolver y mostrarme dónde me equivoco o dónde estoy siendo inconsistente, entonces podría empezar a ver el protestantismo como una opción históricamente verificable. Agradezco que hayan visto este video. Nos vemos luego. Que Dios los bendiga. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y comentar.